¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo desde Santa Fe, en la Ciudad de México. Son aquí aproximadamente las 8 de la noche. Está haciendo un frío tremendo. Probablemente hay un frente frío y pues me tuve que poner esta chamarra que fue hecha en Canadá. Es una chamarra precisamente para la nieve y bueno, ahorita en estos momentos está haciendo un frío tremendo aquí en Santa Fe. Bueno, pues el día de hoy es lunes 7 de noviembre de 2022. Ya estamos prácticamente tocando la puerta del invierno. Y quiero invitarte al curso de nosología en quiropráctica que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de noviembre. Estamos al lunes. Entonces será esta misma semana. El sábado 12 de noviembre, es decir, en 5 días más, vamos a llevar a cabo este curso aquí muy cerca de Santa Fe, a 5 minutos de Santa Fe. Estamos muy cerca del Tecnológico de Monterrey de Santa Fe. Y bueno, pues ¿por qué va a ser importante este curso de nosología? Porque te va a ayudar, si ya asististe al primer seminario de nueva quiropráctica, ahí se te dio un panorama general de lo que es la filosofía, la ciencia y el arte de la nueva quiropráctica. Se asemejó a un árbol con sus raíces, su tronco, sus ramas, sus hojas y su fruto. Sus raíces vendrían siendo la filosofía, su tronco la ciencia, las ramas vendrían siendo todo lo que hacemos los quiroprácticos en el consultorio, ¿sí? Desde la historia clínica, la exploración del paciente, la entrevista inicial, la anamnesis y después lo que llamamos diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento correctivo, plan de cuidados preventivos, plan de rehabilitación, etcétera. Entonces todo eso incluye las ramas, el arte, y pues sinceramente es muy vasto porque eso también incluye lo que hacemos predominantemente los quiroprácticos, que es el así llamado ajuste quiropráctico. Entonces en este árbol las raíces representaban su filosofía, su ontología, epistemología, lógica, ética, estética, antropología, cosmología, etcétera, las ramas de la filosofía general. En la ciencia, pues analizamos más de 20 disciplinas científicas, como son la teoría de los algoritmos, la teoría general de los sistemas, la teoría de los autómatas finitos. También en la filosofía analizamos lo que se denomina filosofía del quiasmo. Y bueno, pues también tiene que ver mucho la filosofía del quiasmo con las matemáticas discretas, las ciencias de la complejidad, el paradigma del pensamiento complejo y en un sinfín de disciplinas científicas. Eso sería el tronco, además de artrología, miología, neurología, podiatría, biomecánica, anatomía, fisiología, etcétera, que serían las ciencias básicas. Bueno, pues dentro de esas ramas, las ramas serían ya todo lo que hacemos clínicamente, desde las técnicas manuales quiroprácticas, técnicas de movilización, técnicas de ajuste o manipulación, pero también incluye el saber diagnosticar, porque la mayoría de quiroprácticos que he conocido no sabe diagnosticar, ¿no? Entonces es una rama importante de esas ramas del árbol, pues representa la nosología. Y el fruto pues vendrá a ser el beneficio, el bienestar del quiropráctico, de la quiropráctica,
y el beneficio del paciente, el bienestar, la felicidad, el bienestar de ambas partes. Ese sería el fruto del árbol de la nueva quiropráctica. Entonces, como puedes observar, todo el árbol está muy bien fundamentado, está muy bien estructurado. Sin embargo, es preciso que sepamos diagnosticar. ¿Por qué es importante que sepamos diagnosticar? Por 3 razones fundamentales. Para saber qué es lo que realmente tiene el paciente, para que además podamos comunicarlo ya sea verbalmente o por escrito con un lenguaje internacional de aceptación universal y científico, y en tercera instancia porque si no tenemos un diagnóstico preciso no podemos dar un tratamiento, no podemos suministrar un tratamiento. Por eso es importante saber diagnosticar, pero reitero, casi no he conocido a ningún quiropráctico en el planeta que realmente sepa diagnosticar los trastornos de la columna vertebral, la pelvis, las 4 extremidades y el aparato locomotor. Entonces, por eso el curso de nosología nos va a ayudar bastante en este cometido. Bien, una de las características más importantes que debemos desarrollar en la nueva quiropráctica pues es la palpación. Ahorita vamos a ver una imagen de precisamente de por qué es importante palpar, ¿no? La palpación entrenada, ¿sí? La mayor parte del diagnóstico que llevamos a cabo se lleva a cabo en la palpación entrenada, ¿sí? Ahora, estuve analizando libros de osteópatas de 1980, perdón, del año, iba a decir 1989, pero no, el año 1899, es decir, un año antes del año 1900, estamos hablando del siglo XIX, las postrimerías o la parte final del siglo XIX, 1899, un año antes de 1900. Bueno, pues los libros de osteopatía en aquel tiempo destacaban bastante la palpación, ¿sí? Después estuve leyendo los primeros libros de quiropráctica de la historia, 1904, 1906, Modernized Chiropractic, quiropráctica modernizada. También destacaba la palpación, ¿sí? La palpación con los dedos. Y este libro que fue escrito por los primeros 3 discípulos de Smith, que fueron Smith, Langworthy y Paxson, los primeros discípulos de Didi Palmer, bueno, pues ellos destacaron mucho la palpación, el diagnóstico a través de la palpación. Después estuve leyendo otro libro del año 1915, escrito por otros quiroprácticos, y también destacaban mucho la palpación, ¿sí? Sin embargo, llegó un momento en la historia de la quiropráctica que la palpación prácticamente se hizo a un lado, se le consideró no fiable, no confiable, y los quiroprácticos empezaron a adoptar el método de trazo de placas radiográficas. Y ese método ha predominado, y el que lo implementó como si fuera una religión fue precisamente B.J. Palmer. B.J. Palmer incluso obligaba a los quiroprácticos a que utilizaran forzosamente radiografías, ¿no? Entonces empezaron los trazos radiográficos y la profesión empezó a dejar de palpar. Muchos quiroprácticos palpan, pero desafortunadamente no saben palpar, no tienen una palpación entrenada, no saben qué están palpando. Y la mayoría de quiroprácticos en el mundo, se supone que el 95%, según las estadísticas, aplica Diversified, técnicas Diversified, y esas requieren de mucha palpación. Pero no he encontrado a un solo quiropráctico que realmente sepa palpar hasta ahorita, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico a través de la palpación entrenada. Pero no solamente tenemos que usar la palpación la primera vez cuando llevamos a cabo la exploración inicial,
sino que cada una de las sesiones se requiere palpar. He ido con más de 20 colegas y cuando ellos tratan de ajustar mi columna, no saben palpar. Más de 20, 25 colegas, ¿sí? Hombres y mujeres, no saben palpar, no saben identificar con las manos las vértebras que van a intervenir manualmente o a manipular o a ajustar, ¿sí? Entonces tampoco saben aplicar etiquetas diagnósticas. ¿Qué es una etiqueta diagnóstica? Es el nombre y el apellido de, pues, de la anomalía o de la entidad nosológica que el paciente tiene o que la persona que están explorando tiene. Puede ser también un colega, ¿sí? Entonces no se sabe aplicar diagnósticos, no se saben aplicar etiquetas diagnósticas, ¿sí? Entonces cuando llevan a cabo escritos para aseguradoras, porque a veces las aseguradoras solicitan informes médicos, resúmenes médicos, el quiropráctico no sabe escribir, no sabe presentar o explicar por escrito con precisión la etiqueta diagnóstica, qué es lo que tiene el paciente, ¿ok? Si tú en un resumen médico dices que el paciente tiene un Derifil negativo o un Derifil positivo o un PI derecho o un AS izquierdo, eso no es un diagnóstico, eso no es una etiqueta diagnóstica, eso es jerga quiropráctica. En la nomenclatura de los listings de la técnica Gonstead o de la técnica Thompson. Sin embargo, eso no es un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico se refiere a aplicar una etiqueta diagnóstica. Y la etiqueta diagnóstica requiere utilizar lenguaje científico y de aceptación universal en cualquier profesión de la salud. Entonces, en muchas ocasiones no sabemos decir este hueso ilíaco está en retroversión o en anteversión, sino decimos está en PI o está en AS, ¿no? Entonces ya desde ahí no sabemos aplicar una etiqueta diagnóstica, pero no solamente en cuestiones de columna vertebral, sino en cuestiones generales del sistema neuromúsculo-esquelético. Nos falla mucho el diagnóstico, ¿ok? Entonces en la nueva quiropráctica se rescata la palpación entrenada y se rescata la aplicación de etiquetas diagnósticas. Entonces consiste en un sistema de llave y cerradura. No puedes abrir la cerradura si no tienes la llave. No puedes dar un tratamiento si no tienes el diagnóstico, ¿sí? Vamos a suponer que tú deseas ajustar una vértebra. Bueno, pues primero tienes que diagnosticar qué vértebra es la que vas a ajustar, ¿sí? Pero si no sabes palpar y si no sabes cuál es el signo que te va a ayudar a identificar con las manos esa vértebra o la semiología, ¿sí?, de lo que se ha denominado subluxación o complejo de subluxación vertebral o bloqueo vertebral o lesión manipulable o que también se le ha llamado segmento facilitado, ha recibido muchos nombres, ¿no? Entonces no puedes mover una vértebra con las manos, por decir, no puedes intervenir manualmente si no sabes con precisión qué vértebra vas a hacer, qué vector vas a utilizar, qué fuerza, velocidad, etcétera. No nada más es tronar por tronar. Pero olvídate por ahora del ajuste. No solamente estoy hablando del ajuste quiropráctico, estoy hablando de cualquier problema del aparato locomotor, ¿sí? Por ejemplo, el quiropráctico con mucha frecuencia no sabe diagnosticar los problemas de tobillo, de rodilla, de cadera, de hombro. El quiropráctico muchas veces sí sabe el diagnóstico estructural, de patología estructural, pero la patología funcional no la sabe identificar y aún la patología estructural le falla. La patología funcional es aquella que es reversible, que surge generalmente por sobreuso, desuso, mal uso o abuso. Y la patología estructural es un problema ya morfológico, anatómico, que es posible ver en una radiografía, en una resonancia o a través de cualquier otro estudio se puede determinar.
¿sí? Pero la patología funcional generalmente no aparece en ningún estudio de imagen. Por ejemplo, me han llegado pacientes con más de 6 ultrasonidos por problemas en la zona de los peroneos, lateral corto y largo, ¿sí? O por problemas en el peroné distal. Sin embargo, después de 6 ultrasonidos, ningún especialista identifica qué es lo que tiene el paciente y tampoco lo saben resolver. Y entonces cuando entro y palpo al paciente con palpación entrenada, inmediatamente identifico el problema, le doy nombre y apellido y entonces empieza el tratamiento, ¿sí? Porque el tratamiento de cualquier desorden musculoesquelético siempre tiene que ver primero con la columna vertebral. Siempre lo primero que se ordena es la columna vertebral, se pone en orden, ¿sí? Entonces no podemos tener un tratamiento si no tenemos un diagnóstico, ¿sí? Pero el diagnóstico no lo sabemos aplicar. Por eso es muy importante dentro de estas ramas del árbol la nosología, ¿sí? Entonces podemos tener aquí el problema y 3 posibles diagnósticos, ¿sí? Puede ser un diagnóstico presuntivo, puede ser un diagnóstico hipotético, o podemos decir, te voy a poner ejemplo, un caso clínico. Me llegó un paciente hace algunos años, un varón de aproximadamente 55 años de edad, 55, 57, no recuerdo exactamente, pero más o menos esa edad. Y este varón reportaba un dolor sumamente intenso en la zona dorsal media y superior de la columna vertebral. Y traía una biblia de estudios. Tenía resonancias magnéticas, tomografía axial computarizada en tercera dimensión, tenía gammagrafías óseas, escintigrafías, electromiografías, ¿sí? Tenía además radiografías estáticas y dinámicas de columna dorsal. Y tenía toda una plétora de estudios. Podíamos tapizar las 4 paredes del consultorio con todos los estudios que ya traía este paciente. Entonces, unos especialistas por escrito decían que era un problema de osteocondritis de la zona dorsal. Otros afirmaban que era un problema de polimialgia reumática, porque también tenía dolor en el cuello y en el hombro y en algunas articulaciones de la extremidad superior derecha. Otros afirmaban que eran inicios de lupus eritematoso sistémico. En fin, tenía el varón como 6 diagnósticos diferentes de diferentes especialistas. Entonces cuando lo chequé a este señor que iba con su esposa por cierto tenía secuelas de poliomielitis, y yo pensé originalmente que ella es la que iba a la consulta porque caminaba con la marcha muy, muy específica, muy típica de las personas que tienen secuelas de poliomielitis, una marcha muy claudicante, pero no iba ella, sino llevaba a su esposo. Entonces, después de tantas posibilidades diagnósticas, revisé a este paciente y me di cuenta que su problema nunca estuvo en la columna vertebral dorsal. Él tenía un hombro congelado muy avanzado en el hombro derecho porque trabajó 40 años en mantenimiento. Entonces esto ya te indica un problema. A través del músculo romboides se le irradiaba hacia la columna vertebral, ¿sí? Al romboides mayor y menor, y a través del trapecio medio también, y del elevador de la escápula, ¿sí? Entonces no era un problema netamente de columna dorsal, sino era un hombro congelado. El hombre era diabético y además era insulino dependiente, y adicionalmente
comía de todo, comía gordas, garnachas, tamales, tortas, Coca-Cola. No tenía un cuidado de su diabetes, no practicaba ningún ejercicio físico y todo el día en el trabajo usaba su hombro con la maceta o el serrucho o la cegueta. Entonces tenía una neuropatía diabética por una diabetes maltratada. Es que iba a decir diabetes mellitus y se me cruzó la I. Por una diabetes maltratada o como dicen las personas de tercera edad, la diabetes, ¿no? Una diabetes maltratada tenía el hombro congelado y eso era un dolor referido, le estaba enviando el dolor a la columna vertebral, pero el problema nunca estuvo en la columna vertebral. Entonces los médicos no me creyeron, llevé a cabo el informe por escrito porque me lo solicitó la señora y el señor, lo llevaron con los médicos, se carcajearon, se rieron, dijeron que eso no era posible. Entonces hicieron otra junta de médicos y llamaron a fisioterapeutas y a otros especialistas y estos otros especialistas dijeron, en efecto, el quiropráctico está en lo correcto, es un hombro congelado, una neuropatía diabética por una diabetes maltratada, una diabetes tipo 2. Así que si no encuentras la llave no puedes dar tratamiento. Le dieron 40 sesiones de terapia física, aparte yo le hice quiropráctica, le apliqué quiropráctica, terapia manipulativa quiropráctica en toda su columna y pelvis y el señor progresó bastante, ¿sí? Pero si no tenemos el diagnóstico preciso, no podemos dar tratamiento porque estamos dando mal tratamiento, así sea una sola vértebra o un hueso ilíaco, ¿ok? Entonces, por eso las radiografías son un paradiagnóstico. El diagnóstico central se lleva a cabo mediante la palpación, pero las radiografías son un paradiagnóstico porque es un diagnóstico complementario, más no central. Bien. Quédate en la segunda cápsula y te voy a hablar más de las radiografías, no te vayas.